Esto pasó hace unas semanas. Tenía 35 años y acababa de heredar la casa de mi madre en un barrio tranquilo. La idea de mudarme allí no me emocionaba. Necesitaba organizar sus cosas y vaciar el lugar. Entré en la casa, un lugar que conocía bien. El aire estaba impregnado del olor a desinfectante y libros viejos. Me sentía como si hubiera vuelto a un capítulo que no quería leer, pero sabía que debía hacerlo. La primera noche fue tranquila. Las paredes no decían nada y casi podía escuchar el latido de mi corazón. En la segunda noche, la calma se rompió. Me desperté de repente, inquieta. Escuché un murmullo débil que venía del sótano. Pensé que tal vez era el viento, pero a medida que prestaba atención, sentí que alguien quería comunicarme algo. No sabía si era mi duelo haciéndome trampas. Aún así, no podía ignorarlo. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo rápido. Caminé hacia el sótano con pasos vacilantes. La oscuridad me envolvía y me hizo dudar. Tal vez no debería haber ido, pero necesitaba saber qué era eso. Al llegar a la puerta del sótano, sentí un aire frío. Abrí la puerta lentamente, el chirrido me hizo temblar. Al descender, las voces se hicieron más claras. Era como si un grupo hablara al mismo tiempo, pero no podía entender nada. Las sombras en las paredes parecían moverse, pero no había nada ahí. Con cada paso, la sensación de ser observada crecía. Me preguntaba si todo esto era parte de mi duelo o si realmente había algo extraño en la casa. Decidí investigar un poco. Encontré un viejo álbum de fotos en la sala. Las imágenes eran familiares, pero había algunas que nunca había visto. Parecían de una época que preferiría olvidar. Tal vez había secretos que no quería descubrir. A medida que pasaron los días, los murmullos continuaron. No podía decir si eran voces, ruidos de la casa o solo mi mente. El tercer día comenzó como cualquier otro, pero mi sentido de inquietud aumentaba. Entonces, vi una sombra en la esquina de la habitación. Me quedé quieta y le pregunté si estaba bien, pero no hubo respuesta. Al girar, ya no había nada. Mi corazón se detuvo un momento. Estaba confundida, sin saber si todo esto era real. Nunca he dejado de pensar en ello. Entonces escuché un murmullo claro, ayúdame. Volté la cabeza, pero la sala estaba vacía. El miedo me invadió, pero sabía que no podía irme sin averiguar qué ocurría. Esa noche me senté en el sofá, tratando de calmarme. Las voces se hicieron más fuertes. Podía sentir que estaban cerca, como si me rodearan. Me levanté y fui hacia el sótano otra vez. Mientras bajaba, escuché un susurro, no te vayas. Me quedé paralizada. La luz temblaba y sentí que algo iba a suceder. Y en ese momento, comprendí que las voces nunca se han explicado. Aún estoy aquí, buscando respuestas en esta casa que se siente tan vacía. Capítulo 2. Esa noche, apenas logré dormir. El sonido de las voces resonaba en mi mente como un eco persistente. Me sentía atrapada en un limbo, maldiciendo la decisión de haber venido aquí. La oscuridad de la casa parecía esconder secretos, y yo estaba decidida a desenterrarlos. Al amanecer, me senté con una taza de café en la pequeña mesa de la cocina. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, pero no lograba disipar la neblina de inquietud que me envolvía. Sabía que debía volver al sótano. Las voces me estaban llamando, y era imposible ignorarlas. Antes de que pudiera cambiar de opinión, me dirigí a la puerta del sótano. Al abrirla, el mismo aire frío de la noche anterior me recibió. A medida que descendía, el olor a humedad era casi abrumador. Las sombras danzaban en la penumbra, y mi corazón latía con fuerza. El murmullo era más claro ahora. Me acerqué al rincón donde en la oscuridad había estado la sombra. Miré en todas direcciones. ¿Quién necesita ayuda?, pregunté, sintiendo mi voz temblar. Un silencio sepulcral siguió mi pregunta, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. Luego, de repente, una voz femenina emergió del murmullo. No estoy sola. La frase heló mi sangre. Podía imaginar a alguien atrapada aquí, como si el sótano fuese una prisión. ¿Dónde estás?, grité, con la esperanza de que esa voz pudiera darme respuestas. Las sombras parecían acercarse, fusionándose entre sí. No está bien. El tiempo se detiene aquí, la voz murmuró de nuevo, y esta vez sentí que un escalofrío recorría mi espalda. No sabía si debía seguir preguntando o huir. Un instinto profundo me dijo que no estaba lista para enfrentar lo que podría descubrir. Entonces, en uno de los estantes del sótano, vi algo que brillaba débilmente. Era un viejo candil,
cubierto de polvo y telarañas. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el frío del metal. Algo dentro de mí me decía que había más en este objeto de lo que parecía. Tal vez era la clave para entender las voces. Cuando encendí el candil, la luz temblorosa iluminó las paredes. Una figura apareció, una mujer de cabello oscuro, con una expresión de tristeza en su rostro. El miedo me paralizó de nuevo. No podía pensar, no podía moverme. Ella me miraba, como si me reconociera. «Debes ayudarme», dijo. Su voz se entrelazaba con el murmullo alrededor, y la oscuridad parecía intensificarse. No puedo encontrar la paz. El candil se apagó de repente, dejándome en un mar de sombras y silencio. Mi respiración se volvió agitada. ¿Era real lo que había visto? Sabía que no estaba sola, pero la pregunta permanecía: ¿quién era esa mujer? ¿Qué quería de mí? El sótano se sintió más opresivo y me di cuenta de que tenía que salir de allí. Cuando giré para irme, un sentimiento de urgencia me llenó. Quería entender, pero la incertidumbre me empujó hacia arriba, hacia la luz. Al salir del sótano, hice un descubrimiento inesperado. La antigua foto que había visto en el álbum tenía otra cara, la cara de aquella mujer. Ahí fue cuando lo vi. La necesidad de saber se convirtió en una urgencia. ¿Quién era, realmente? ¿Qué historia anidaba en esta casa? Ya no podía ignorar lo que había comenzado. La búsqueda de respuestas me aguardaba. Capítulo 3. Decidí que debía encontrar a alguien que pudiera darme respuestas. La imagen de la mujer seguía grabada en mi mente, y la inquietud me empujaba. Salí de la casa con la determinación de hablar con el único vecino que había visto hasta ahora, el señor Hernández. Era un hombre mayor y solitario, pero quizás sabía algo sobre la historia de mi madre y esta morada. El camino hacia su casa parecía más largo de lo habitual, como si el destino me jugara una broma. Caminé con rapidez, sintiendo que la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Al llegar, toqué la puerta. Después de un momento, la puerta se abrió con un chirrido, y el rostro del señor Hernández asomó. «¿Cómo estás, joven?», preguntó, su voz un poco rasposa. «Hola, señor Hernández. Soy yo, Ana. Necesito hablar contigo sobre la casa de mi madre». Las palabras salieron de mi boca sin que realmente lo hubiera planeado. Su rostro se tornó serio. «¿Qué es lo que quieres saber?». «Lo que ha ocurrido desde que llegué. He escuchado voces, y no sabía cómo explicarle lo que había visto. Me sentía tonta, como si le estuviera contando un cuento. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza cruzó mi mente, tal vez él podría ayudarme. «Entremos, es mejor discutir esto dentro», dijo, apartándose de la entrada. Me invitó a su casa, que olía a café y a algo que no pude identificar. Una vez dentro, explicó lo que había vivido. Hablé del sótano, de la mujer con la que había tenido un encuentro. Sus ojos se agrandaron a medida que relataba la historia. «La casa tiene su historia, pero estás tratando con algo que no puedes comprender», dijo con voz grave. «Esa mujer, su imagen no es un espíritu cualquiera». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba nuevamente de mí. «Ella es parte de la historia de la casa», afirmó. «Algo le sucedió, y su esencia persiste aquí». Habló de un viejo matrimonio que había vivido en la casa, de tragedias y secretos oscuros que habían dejado su huella. «¿Y qué se supone que debo hacer?», inquirí, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la respuesta que tanto deseaba. «El tiempo es un hilo frágil. Si sientes que debes ayudarla, entonces debes hacerlo. A veces, los espíritus requieren que se resuelvan sus asuntos pendientes para poder descansar». Su mirada era seria y abierta, pero eso solo intensificó mi inquietud. Salí de su casa con una idea en mente: debía regresar al sótano y enfrentar lo que fuera que me estuviera llamando. No podía dejar que las voces me atormentaran sin una respuesta. La historia de la mujer estaba atada a la mía, y debía descubrir qué había hecho que no pudiera encontrar la paz. Mientras caminaba de regreso, no pude evitar sentir que algo o alguien me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y apreté el paso. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor. La casa ya no era solo una construcción, se había convertido en un enigma, un laberinto de ecos del pasado que clamaban por ser escuchados. Al llegar al sótano, la puerta chirrió al abrirse. El aire frío me dio la bienvenida, y una creciente sensación de urgencia me llevó a encender de nuevo el candil. La luz temblorosa danzó en la penumbra, revelando las mismas paredes que antes habían sido testigos de mi miedo. Pero ahora, la necesidad de saber me llenaba. «Estoy aquí», dije en voz alta, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer.
¿Qué necesitas de mí? Fue entonces cuando escuché una respuesta clara, más fuerte que antes. Libérame. Y supe que la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. Capítulo 4. La atmósfera en el sótano se volvió tensa. La voz resonó en mis oídos como un eco persistente. Libérame. Se sentía tan real, tan urgente. Me pregunté si estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Miré a mi alrededor, las paredes parecían más cercanas, como si estuvieran a punto de cerrarse sobre mí. ¿Cómo puedo hacerlo?, pregunté, con la voz temblando. No estaba segura de si la respuesta llegaría, pero la fe en que algo iba a suceder me obligaba a permanecer allí. En ese momento, noté algo en el rincón del sótano. Un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. Era extraño, no recordaba haberlo visto antes. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza. Las sombras danzaban alrededor, llenando el aire de una tensión palpable. Al abrir el baúl, un olor rancio emergió, como si el tiempo hubiera cubierto los recuerdos con una capa de olvido. Dentro había objetos, ropa desgastada, una muñeca rota y varias cartas amarillentas. Me sentí invadida por la curiosidad y el miedo. ¿Eran estas cosas de la mujer? Comencé a revisar las cartas, buscando pistas. La caligrafía era elegante, pero el contenido era desgarrador. Había referencias a amores perdidos, promesas rotas y secretos que se atesoraban en el silencio. Él nunca regresó, leía en una de ellas. La tristeza me consume, ¿cómo podría olvidarlo? Una sensación de angustia se apoderó de mí. Era esta la historia que necesitaba conocer. Sabía que las palabras estaban llenas de dolor, pero también de una profunda conexión. Las cartas hablaban de anhelos, de la vida de alguien que había estado atrapada en un momento de su pasado. Y de pronto, caí en la cuenta. Quizás la mujer del sótano no solo buscaba ser liberada de su sufrimiento, quizás quería que yo entendiera su historia. La historia de vida y amor que había quedado atrapada en la casa. ¿Eres tú?, pregunté al aire, la voz entrecortada. ¿Eres tú la que escribía estas cartas? Las luces del candil temblaron, y el aire se volvió más denso. Una sensación de respuesta empezó a llenar el espacio. Las sombras parecían cobrar vida, y con ellas, la esencia de la mujer. Sentí que observaba mis movimientos, pero no con ira, sino con anhelo. Tienes que ayudarme, susurró nuevamente, aunque esta vez no era solo un eco, era un ruego, un llamado hacia el entendimiento. Mis manos temblaban al sostener una de las cartas. Con cada palabra que leía, iba comprendiendo más. Mi conexión con ella crecía. Pero, aún así, la inquietud se adueñaba de mí. Entonces, un ruido intensificó mi miedo. Un golpe sordo vino de la parte trasera del sótano, como si alguien hubiera lanzado algo al suelo. Volteé bruscamente, sintiendo que la presencia que me rodeaba se cargaba de tensión. No estás sola aquí, un susurro grave y frío acompañó el sonido, justo detrás de mí. Me giré con rapidez, el candil apenas iluminando la sombra que se movía. Mis instintos me decían que debía salir corriendo, pero en cambio, quedé paralizada. Era como si una fuerza invisible me obligara a enfrentar lo que había detrás de mí. Entonces todo se oscureció. Capítulo 5. El silencio fue aplastante, tan denso que parecía que podía ahogarme. La oscuridad me envolvió por completo, y en mi mente estalló una mezcla de confusión y terror. No podía ver nada, ni siquiera la mano que tenía delante de mí. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero la memoria se desvanecía como el eco de una voz que moría en la distancia. De repente, un destello de luz se encendió. El candil lo iluminó todo de nuevo, pero la atmósfera era diferente. La mujer estaba allí, frente a mí, pero su figura se movía con una agitación inquietante. Su rostro, distorsionado por el dolor y la desesperación, de alguna manera me resultaba familiar. Le di un paso hacia atrás, sintiendo como el miedo crecía en mí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba desde el interior. Ella no respondió de inmediato, solo me miró con unos ojos que parecían conocer todos mis secretos. Luego, la sombra detrás de mí regresó, tomando forma. Era una figura humana, pero con características que no podía discernir. Su presencia era fría y amenazante, y sentí que los mechones de cabello se me erizaban. Libérame, repitió la voz, resonando en todos los rincones del sótano. Esta vez la súplica tenía una urgencia que atravesaba la piel. Pero, antes de que pudiera articular una palabra, la figura oscura dio un paso adelante, y mi corazón latió con fuerza. Tu tiempo se ha agotado, resonó con un tono grave, similar a un eco lejano.
Me volví a la mujer, su mirada ahora era desesperación. ¿Quién era esta sombra? ¿Era un amigo o un enemigo? Los muebles del sótano comenzaron a temblar, y el aire se volvió gélido. No, no, espera, grité, pero la voz grave me ignoró. Me sentí atrapada entre dos fuerzas, una pidiendo ayuda y la otra amenazando con llevarme a un abismo del cual no podría regresar. Justo cuando pensé que iba a desmayarme, la mujer dio un paso hacia la sombra. Capturó mi atención. Hazlo por mí, imploró. Su voz era suave, pero su rostro estaba marcado por una tristeza profunda que me atravesaba el alma. Con un impulso que no entendía, extendí la mano hacia ella. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer? Las palabras salieron de mi boca sin pensar. El rostro de la mujer se iluminó por un momento, y después se tornó sombrío nuevamente. Debes encontrarlo, dijo, antes de que las luces del candil parpadeasen una vez más. La figura detrás de mí se convulsionó, desvaneciéndose en la oscuridad, pero antes de que pudiera comprender lo que había dicho la mujer, el candil se apagó por completo. La oscuridad regresó, y el miedo me llenó de un pavor helado. ¿Dónde estás?, grité, sintiendo pánico en mi pecho. Estaba sola de nuevo. La voz de la mujer resonaba en mis pensamientos. Encuéntralo. Mis pies comenzaron a moverse instintivamente, buscando la salida, buscando respuestas. Pero mientras corría, una idea aterradora se instaló en mi mente. ¿Quién era él? Era el hombre del que hablaban las cartas. Podría encontrar su recuerdo y darle paz a la mujer. De repente, escuché un murmullo bajo. Era un susurro que no podría ignorar. No te vayas. Instintivamente, supe que el regreso a la superficie estaba lejos de ser el final. Capítulo 6. El eco del susurro se desvaneció lentamente, pero su esencia permanecía en mi mente. No te vayas, repetí en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera del sótano se tornaba cada vez más opresiva, como si las paredes estuvieran vivas y las sombras se retorcieran en un baile macabro. Debo encontrarlo. Debo hacerlo, murmuré para darme ánimo, pero cada paso se sentía como si desafiara una fuerza invisible que intentaba mantenerme en ese lugar. Con movimientos sigilosos, exploré las paredes, tocando la frialdad de las tablas de madera. Mis dedos encontraron algo áspero. Al iluminarlo con mi teléfono, vi que era una pequeña puerta, casi oculta detrás de un viejo mueble volcado. Era tan diminuta que no podía evitar preguntarme qué había detrás. ¿Podría ser él?, me pregunté. Solté un suspiro entrecortado y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agónico. La luz del candil se desvanecía en este lugar oscuro, pero mi curiosidad me empujó hacia adelante. Si había alguna esperanza de liberar a la mujer, tenía que averiguarlo. Caminé despacio por el pasillo angosto y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de un moho gris y un aire pesado de olvido. El lugar parecía un laberinto, susurrando secretos perdidos. Encuéntralo, resonaba en mi mente, transformándose en un mantra que me impulsaba a seguir. Al final del pasillo, entré en una habitación que parecía un antiguo despacho. Polvo cubría cada superficie y, en el centro, había un escritorio de madera maciza lleno de papeles amontonados. Mis manos temblaron mientras empezaba a revisar el desorden. Fotos, cartas y documentos parecían contar historias olvidadas. Uno de los sobres tenía un sello roto y el nombre Samuel escrito con una caligrafía temblorosa. Samuel, repetí, tratando de recordar si ese nombre había aparecido antes en el caos de mis pensamientos. Al abrir el sobre, encontré una carta amarillenta que hablaba de un evento inminente, una reunión, un secreto que debía ser revelado. Pero lo que más me impactó fue el desenlace. La letra terminaba con palabras desgarradoras sobre alguien que jamás regresaría. Fue en ese instante cuando escuché el murmullo nuevamente. No puedo, era una voz familiar. La misma que resonaba en mis recuerdos. La voz de mi madre. Su risa, ahora perdida, llenaba el aire como un eco distante. «Mamá», pregunté, confundida y asustada. «¿Eres tú?» El aire se tornó más frío, y me di la vuelta rápidamente. La figura masculina que había visto antes se materializó frente a mí, más definida esta vez. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su boca se movía, pero no podía escuchar lo que decía. La conexión entre nosotros era palpable, y la verdad comenzó a entrelazarse con el miedo. «No te acerques», advertí, levantando las manos. Pero no tenía dónde escapar. La puerta por la que había venido se cerró de golpe detrás de mí, y la luz del único candil parpadeó peligrosamente. «Encuéntralo antes de que sea demasiado tarde», murmuró esta vez la figura, y sentí una nueva ola de terror envolviéndome.
¿De qué estaba advirtiéndome? Estaba realmente en peligro. Un grito estrangulado salió de mi garganta, abrumada por las voces del pasado. Y en continuación, comprendí que ya no solo estaba en juego la búsqueda de un hombre, sino la salvación de mi propia alma. La figura comenzó a avanzar, acercándose mientras las sombras se cerraban a mi alrededor. Con pavor, me di cuenta de que estaba atrapada en un predicamento que sobrepasaba lo que había imaginado. Volvería a encontrar la luz del día. Y en el último instante, una idea surgió en mi mente, algo que podría ser la clave para romper el ciclo. El diario, grité. El mismo que había dejado en el escritorio de mi madre. Si pudiera recuperarlo, tal vez encontraría respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pero tenía que salir de ahí primero. El tiempo se estaba agotando. Capítulo 7. El pánico creció en mí como una ola, burbujeando con fuerza mientras el hombre se acercaba. «Alguien necesita ayudarme», grité, aunque sabía que el eco de mi voz apenas se escucharía en la penumbra. La figura oscura parecía ignorar mis súplicas, su rostro expresaba una mezcla de tristeza y desesperación. El instinto me llevó a buscar un camino de escape. Retrocedí hasta las paredes, buscando cualquier indicio de salida. Los papeles en el escritorio se agitaban como si compartieran mi miedo. Tenía que salir de esta habitación, de este lugar, y encontrar ese maldito diario. Fue entonces que vi una pequeña ventana, tan cubierta de polvo que casi había pasado desapercibida. Sin pensar, corrí hacia ella, superando el azote de la oscuridad. Mis manos temblorosas empujaron la bandera y el panel de madera, pero no se dio. «Por favor», grité, sintiendo la presencia del hombre acercándose más y más. La palpitación de mi corazón resonaba en mis oídos, ahogando el susurro de esa voz familiar que me atormentaba. «Encuéntralo», resonó de nuevo, esta vez más cerca. Sentí la sombra a mi lado. Sin pensar, me volví y desplacé una silla hacia él, golpeando su abdomen con un acto casi instintivo de lucha. No sabía de dónde salió esa fuerza, pero necesitaba una salida. Mi mente estaba enfocada en encontrar respuestas, y no estaba dispuesta a dejar que mi miedo me atara. Con un movimiento rápido, me dirigí de nuevo al escritorio. Miré de un lado a otro, y en el rincón, entre el polvo y el desorden, vi algo. Era un pequeño cuaderno, desgastado pero notable. Mis manos se estiraron hacia él y lo tomé, sintiendo que era la única solución ante el caos que me rodeaba. Mientras lo abría, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujitos, recuerdos de una infancia que ya no poseía. Entre las hojas amarillentas, descubrí una anotación que me dejó helada. El último encuentro decía. El texto hablaba de una verdad oculta, un secreto sobre mi madre y sobre Samuel. Había un mensaje entre líneas, un hilo que unía su desaparición con el susurro del hombre. «No te alejes», escuché de nuevo, esta vez más urgente, lleno de desesperación. La atmósfera se tornó más pesada, casi palpable, y comprendí que tenía que actuar rápido. El zumbido en mi cabeza se intensificaba. Sin embargo, antes de que pudiera decidirme, el cuaderno resbaló de mis manos y cayó al suelo. «No», grité, y me agaché para recogerlo. Pero cuando lo hice, vi algo que me heló la sangre, una sombra más al fondo de la habitación, otra figura, más alta y siniestra. «No puedes irte», decía esta nueva voz. Cada palabra vibraba en el aire, envolviéndome como una tela de araña. Este nuevo ser tenía un poder que hacía mella en mi voluntad, y, a la vez, un terror nacía en mí. Rápidamente, me levanté, aferrando el diario contra mi pecho. «No me tienes», murmuré para mí misma. Fue un acto de desafío que parecía romper la atmósfera opresiva. Tal vez el diario contenía la clave. Tal vez, solo tal vez, hoy no sea mi final, pensé. Dando un último vistazo a la figura oscura y a la nueva amenaza, giré sobre mis talones, corriendo hacia la puerta. Pero en el instante en que la abrí, el mundo de afuera se había vuelto distante. El sótano resonaba aún con los ecos de susurros, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. «Ten cuidado», resonó el eco de mi madre, justo antes de que uno de los hombres me agarrara el brazo. Mi grito se ahogó en mi garganta mientras me arrastraban de vuelta a la oscuridad. Y en ese momento, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Podría escapar con el diario antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 8. El roce frío de la mano que me agarraba me hizo temblar. La figura oscura parecía absorber la luz, y su mirada transmitía un vacío que me dejó paralizada. Intenté liberarme, forcejeando, pero solo sentí el agarre más fuerte y opresivo. «Suéltame», logré gritar, aunque su voz resonaba en mis oídos, silenciando mi desesperación. Sudor frío recorría mi frente mientras me arrastraban de vuelta hacia la habitación.
Cada paso absorbía la poca esperanza que me quedaba. Mi mente, sin embargo, luchaba por aferrarse al diario, el pequeño tesoro de respuestas que encontraba cada vez más atractivo. Debo salir de aquí, debo hacer esto por ella, repetía en un susurro nervioso. Cuando entré nuevamente en la penumbra del sótano, la atmósfera se volvió aún más densa, como si algo oscuro se alimentara de mi temor. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con la voz temblorosa, intentando mantener un atisbo de dignidad en medio del pánico. La figura más alta, la que había hablado antes, se acercó lentamente. Su rostro se iluminó brevemente con la luz mortecina, revelando ojos que parecían absorber todo color, como dos abismos insondables. No se trata de nosotros, niña, dijo con un tono que reverberaba en la habitación. Se trata de lo que llevas contigo. Miré el diario, mi única defensa. Debía protegerlo, debía entender lo que contenía. ¿Qué quieres de mí?, me atreví a preguntar, sintiendo que era el último hilo de coraje que me restaba. La figura soltó una risa sutil que me heló la sangre. La verdad siempre tiene un precio. Sus palabras resonaron en mi mente. Tu madre intentó escapar de la verdad, y ahora esa verdad está muy viva. Mi corazón se detuvo al pensar en ella. Las imágenes de su ausencia, de su tristeza, empezaron a entrelazarse en mi mente. Ella no me dejó nada más que preguntas, murmuré, en un intento de mantenerme firme. Pero un nuevo temor asomó, la idea de que tal vez mi madre había estado atrapada en el mismo ciclo de oscuridad. La figura me soltó de repente. Caí de rodillas y el diario se deslizó, aterrizando abierto. Las páginas se revolvieron, mostrando garabatos desordenados que parecían cobrar vida. Las palabras comenzaron a cobrar sentido, vi nombres, observé lugares que resonaban en mi memoria. Era como si el diario estuviera contándome su historia mientras la oscuridad me rodeaba. No, grité, mis dedos buscando con desesperación un punto fijo en aquellas páginas caóticas. Sentí que el aire a mi alrededor se tornaba pesado, ahogándome. Las figuras comenzaban a acercarse, sus intenciones aún oscuros como el mismo sótano. Necesitas elegir, insistió la voz, más cercana que nunca. Te enfrentarás a la verdad o permanecerás atrapada en la sombra de tu madre. La pregunta resonó en mí, golpeando con fuerza. ¿Era la verdad realmente lo que temía? Pero sabía que no podía correr más. Debía revelarlo todo, incluso si eso significaba enfrentar mis miedos más profundos. Justo cuando el tiempo se detuvo en un instante de dolor, vislumbré un nombre en una de las páginas, Samuel. Y comprendí que él no era solo un eco del pasado. Él era parte de un rompecabezas, uno que estaba lista para resolver. En un acceso de determinación, cerré el diario y miré a la figura más alta. Sé lo que hiciste. Sé quién eres, declaré, sintiendo el calor de la valentía tomarme por completo. Pero justo cuando pensaba que el control regresaba a mis manos, otra sombra se deslizó afuera de la habitación. Había más en juego, y la nueva figura parecía aún más peligrosa. Un retortijón en mi abdomen me dijo que mi pelea apenas comenzaba. ¿Sería suficiente enfrentar sus verdades? ¿O simplemente estaba a punto de encadenarme aún más a sus oscuros secretos? Capítulo 9. La nueva figura se perfiló en la entrada del sótano, y el corazón me dio un vuelco. Era más alta que las sombras, con una presencia que parecía hacer eco en las paredes. Su rostro permanecía en la penumbra, pero reconocí la figura. Era un hombre con el que mi madre había discutido en el pasado. Samuel, murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y confusión invadir mis venas. Vaya, parece que por fin se están conectando los puntos, dijo con un tono burlón. Su voz era suave, casi hipnótica, pero había un filo peligroso en cada palabra. Creí que habías olvidado todo sobre mí. No, no te he olvidado, respondí, luchando por mantener la voz firme. Las figuras a mi alrededor se movían, como serpientes expectantes, mientras Samuel daba pasos lentos hacia mí. Tuve pesadillas sobre esa noche y esas palabras que mi madre nunca quiso compartir. Tu madre intentó protegerte, pero ya es demasiado tarde, continuó, acercándose aún más. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuántas puertas cierres. Una risa oscura brotó de él, resonando entre las piedras del sótano. Sentí que el diario temblaba en mis manos. La verdad que había comenzado a palpitar en sus páginas se hacía más intensa. No estoy aquí para escuchar tus mentiras, dije, aunque la duda empezaba a desgastar mi determinación. ¿Qué hiciste? El mismo lugar donde todo comenzó puede ser el mismo donde todo termina, dijo, señalando el diario. Tus respuestas están dentro de esas páginas. Pero recuerda, cada revelación tiene un precio. La figura más alta se movió, un gesto de aprobación quizás,
y entonces todo se oscureció otra vez. La penumbra se apoderó del lugar, revelando formas que trataban de acercarse. No, grité, sintiendo que el pánico me ataba a la tierra. Pero de algún modo, el miedo se transformó en una chispa. Cada palabra de Samuel resonaba en mi mente junto con los nombres y lugares que había visto en el diario. Al instante, una imagen se formó nítidamente, la casa de mi madre, como la había dejado, y el olor a flores marchitas que aún impregnaba el aire. Samuel, ¿dónde está mi madre? ¿Qué le hiciste? De pronto, un cambio en su mirada. Su rostro mostró algo que no entendía, quizás nostalgia o culpa, antes de volver a la burla. Lo sabes, pero aún no lo quieres aceptar. Ella fue atrapada, igual que tú lo estás ahora. Traté de dar un paso atrás, pero el aire amortiguó mis movimientos. No, no puedo quedarme aquí. Debo salir. En mi mente, una decisión comenzó a tomar forma. Nunca me atraparán, insistí, el diario apretado en mis manos. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?, preguntó con una sonrisa burlona. Afrontar la verdad que tu madre no pudo. La oscuridad a su alrededor parecía palpitante, clamando por respuestas. De repente, un sonido profundo resonó, como un eco lejano que crecía más fuerte. Era un grito, conocido, que atravesaba las paredes del sótano. Mamá, grité, sintiendo que el mundo se fracturaba a mi alrededor. Mi mente estaba al borde, y la sensación era inminente. Decídete, niña, susurró la figura más alta, el eco llenando el aire. ¿Vas a seguir adelante o volverás a la sombra de tu madre? Justo cuando la presión creció al límite, la luz del diario comenzó a brillar. En un instante, supe que no podía retroceder. No ahora. Con cada fibra de mi ser, decidí enfrentar la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo. El destino me aguardaba, y estaba lista para confrontarlo. Capítulo final. La luz del diario palpitó con intensidad, casi guiándome hacia el corazón de aquella oscuridad. Temblaba, no solo de miedo, sino también de una mezcla de rabia y desesperación. Era el momento de enfrentar todo sin máscaras, de desmantelar cada mentira que había mantenido a mi madre prisionera. No voy a dejar que me detengas, proclamé, sintiendo que el diario en mis manos me conectaba a todas las historias que había anhelado comprender. El pasado tiene un peso, lo sabes, resonó la voz de Samuel, sus ojos ahora reflejaban algo más que burla, apenas un atisbo de preocupación se asomaba. ¿De verdad estás dispuesta a descubrir la verdad? Con cada paso que daba hacia él, el frío en el ambiente se intensificó, como si la casa misma sostuviera la respiración. Lo que sea que haya hecho, quiero saberlo, afirmé. La decisión había brotado de lo más profundo de mí. Las sombras en torno a mí parecían inquietarse, como si la casa tomara conciencia de mi resolución. Las figuras alrededor murmuraban. Libérate o permanecerás atrapada como todos los demás, advertían, pero estaba decidida a no dejarme arrastrar por sus palabras llenas de desánimo. Al volver a abrir el diario, la luz me mostró un camino claro. Con cada hoja que paseaba con los dedos, las historias ocultas comenzaron a desenredarse. Menciones de promesas rotas, encuentros prohibidos, un amor que se había convertido en un puñal. Samuel, yo. Pero la figura oscura se interpuso entre nosotros, su rostro desvaneciéndose en sombras. Todo se sentía como una lucha interna, un tumulto de miedo y determinación. Pero al mismo tiempo, la conexión que sentía con mi madre se intensificaba. Cada palabra escrita resonaba en mi interior, llenándome de fuerza. Los secretos han mantenido a tu madre aquí, y son los mismos que ahora te atoran a ti, dijo la sombra. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Ya basta, grité con todas mis fuerzas. Sin pensar, extendí el diario hacia la oscuridad, como si al ofrecerle esas palabras pudiera liberar a mi madre, como si pudiera romper ese ciclo. Estos recuerdos son parte de mí y estoy lista para enfrentarlos. La luz del diario se extendió en todas direcciones, iluminando cada rincón del sótano y haciendo que las sombras retrocedieran. Las figuras se encogieron y el aire se volvió más ligero. De repente, un profundo susurro resonó, lleno de tristeza y anhelo. ¿Por qué siempre nos dejas? Viniste para ayudarme. Libérame. Ahí, entre la luz y la oscuridad, la figura de mi madre apareció. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero había algo más también, esperanza. Ana, dijo con un susurro apenas audible. Nunca quise que te quedaras atada a este lugar. Necesitábamos conocer la verdad, pero nunca tuve el valor. La lucha interna se volvió un hilo compartido. Mamita, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó realmente? Las sombras empezaron a desvanecerse lentamente,
susurros de dolor y arrepentimiento resonando en el aire. Comprendí que estar atrapada significaba no solo la pérdida de mi madre, sino también mi propia lucha. La verdad, entonces, me liberaría de ambos. Un silencio envolvente se apoderó del sótano. La luz del diario iluminó a ambos. Liberaré nuestras almas, afirmé, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no tenía idea de cómo se daría esa liberación, cómo recuperaría lo que había quedado atrapado. Todo lo que sabía es que quería recuperar la esencia de mi madre y mi verdad atrapada. El eco que quedó resonando era una mezcla de fe y duda, de esperanza y desconcierto. Mientras las sombras se desvanecían y la figura de mi madre se llenaba de luz, sentí que el tiempo se congelaba. No hubo amenazas, solo el profundo eco de una historia por contar. Solté el diario, dejándolo caer al suelo donde se abrió por sí mismo, y todo se desvaneció en un destello de luz. Cuando tuve conciencia de nuevo, la casa era solo un eco de lo que una vez fue. Estaba sentada en el sofá, la luz del sol se filtraba por las ventanas, y el aire se sentía fresco. La casa estaba en silencio, pero la sensación de haber liberado algo permanecía en mí. Sin embargo, la pregunta seguía en mi mente, ¿era todo real? ¿O había sido una etapa de mi duelo, un eco de mi mente buscando respuestas en lugares oscuros? Mientras me levantaba y miraba de nuevo la casa, algo en el aire cambió. Aún había misterio, aún había ecos en la oscuridad, y aún había secretos sin desvelar. Nunca volví a la casa después de eso, simplemente seguí caminando. Todavía pienso en esos momentos, en lo que pude encontrar, y en los ecos que siempre permanecerán en mi memoria.